Hola nuevamente. Vamos a continuar con el desarrollo de esta clase. Como les había mencionado, en cada clase ustedes van a tener tres videos. Uno explicando la parte motivacional, el segundo que tiene que ver con el desarrollo y el tercero que tiene que ver con la conclusión. En el tercer video es donde voy a explicar todas las actividades y cómo usted debe presentarlas, ¿sí? Entonces, bueno, pues empecemos con el tema que nos compete en esta primera sesión. Como les había mencionado, ¿sí? Nosotros en este primer video, ¿sí? En este primer tema, nosotros vamos a hablar sobre la comunicación, ¿sí? Entonces, para esto voy a permitirme compartir pantalla. Listo, ¿sí? Como les había mencionado, nosotros vamos a hablar acerca de los fundamentos de la comunicación oral y escrita. Nosotros sabemos, bueno, pues para iniciar con la reflexión, nosotros sabemos que todo acto humano es comunicación, ¿sí? Que inclusive los animalitos también se comunican, ¿sí? Nosotros como humanos tenemos un sistema de comunicación, obviamente porque tenemos raciocinio, tenemos un sistema completo de comunicación por el cual transmitimos un mensaje a otra persona, ¿sí? Entonces, podemos nosotros definir desde el punto de vista sistemático que la comunicación es un conjunto, es un sistema de canales, de signos, que bueno, pues que nosotros como individuos eh, expresamos para transmitir un mensaje, ¿sí? Participa constantemente la gesticulación, eh, los elementos corporales, ¿sí? Cada una, ya vamos a ver más adelante cuáles son los elementos que intervienen también en este tipo de comunicación. Como les había mencionado antes, recordemos que la comunicación no es desde ahora, no es de ayer, sino que de tiempos antiguos, ¿sí? Desde la prehistoria, si hablamos desde la prehistoria, sabemos que ellos tenían un sistema de comunicación, que tal vez no hablaban como nosotros, pero tenían su sistema de comunicación. Tal vez ellos se comunicaban por señas, por gráficos, por varios elementos que llevan en conjunto. Por eso la comunicación oral y escrita siempre van de la mano, ¿sí? Entonces, vamos a definir qué es la comunicación, ¿sí? Primero sabemos que la comunicación es un fenómeno social que está anclada a un marco de espacio y tiempo, ¿sí? Recordemos que nosotros estamos en el siglo XXI y que hemos estado en un constante cambio. Miren, ahora tenemos la tecnología, ¿sí? Y gracias a la tecnología yo puedo estar aquí con ustedes compartiendo esta sesión de clase, ¿sí? Entonces, como la tecnología ha avanzado, la comunicación también ha mejorado, ¿sí? Recordemos que antes, bueno, pues no teníamos acceso a la tecnología y no podíamos comunicarnos con otras personas que tal vez estaban muy lejos de nosotros, ¿sí? Tal vez nos comunicábamos a través de cartas, ¿sí? O tal vez de una llamada de larga distancia que teníamos pocos minutos y después se cortaba. Gracias a la tecnología y al internet, usted puede comunicarse con personas que están al otro lado del mundo, tener una conexión estable, ¿sí? Y hablar por horas, ¿sí? Vamos viendo cómo es que ha cambiado también el proceso de comunicación que tenemos los seres humanos, ¿sí? Eso tiene que ver también con la parte de los códigos y de las acciones, bueno, pues que tienen que ver con costumbre, con tradición y con disciplina de un grupo social, ¿sí? Los códigos son importantes porque tenemos en cuenta que nosotros tenemos un alfabeto, ¿sí? Viene, recuerden, comunicación escrita y oral, ¿sí? Entonces tenemos un sistema de códigos que también nos ayudan a nosotros a poder expresarnos y a transmitir un mensaje de manera correcta, ¿sí? Dentro de la comunicación, nosotros tenemos condiciones especiales para que se produzca la comunicación, ¿sí?
Tenemos 4 principales. La primera es la sintaxis. Esta sintaxis está relacionada con la estructura y las modalidades de cómo yo transmito la información. Lo transmito a través de forma escrita, de forma corporal, con mi cuerpo, demostrando mis emociones, mis acciones también forman parte de la sintaxis, ¿sí? Otra condición importante que nosotros tenemos es sobre la comunicación escrita, ¿sí? Aquí conviene aumentar las posibilidades de ser leído, ¿sí? Y los soportes del mensaje. Recordemos un poco antes, como les decía, que se transmitía la información. Ah, bueno, pues si yo tenía una persona que estaba en otro país, escribía una carta y mi mensaje llegaba después de un mes, después de unas semanas, pero llegaba. Eso es una condición también para que se produzca la comunicación, ¿sí? Otra es la semántica, ¿sí? Que es el significado de los mensajes verbales y no verbales. Aquí no me voy a detener mucho porque más adelante vamos a ver a qué se refiere con comunicación verbal y cuál es la comunicación no verbal, ¿sí? Y por último, la pragmática, que son las condiciones concretas de intercambio, ¿sí? Empezando por los comportamientos y las intenciones de las personas que intervienen en la comunicación. La pragmática, recordemos el video motivacional que nosotros vimos, ¿sí? Las personas también se comunican a través de sus emociones, de sus comportamientos. Y ahí es donde influye mucho el me está gritando o tal vez se siente triste o la forma en la que comunican el mensaje, nosotros ya sabemos qué emoción tiene la persona, ¿sí? Entonces ahí interviene la pragmática, ¿sí? Estos cuatro elementos son las condiciones para que se produzca la comunicación entre las personas, ¿sí? Dentro de la comunicación es importante recordar cuáles son los elementos que intervienen para que se produzca una buena comunicación, ¿sí? ¿Cuál es el entorno que yo tengo que ver, que visualizar para que exista la comunicación entre las personas, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que yo tengo que visualizar? ¿Sí? Que ver. Dentro de la comunicación, primero necesito un emisor, ¿sí? ¿Quién es este emisor? Este emisor es la persona que se encarga de transmitir un mensaje, ¿sí? Un mensaje, es decir, realiza el proceso de codificación, ¿sí? Es la persona que codifica el mensaje, ¿sí? Que lleva a cabo el mensaje, ¿sí? El receptor es la persona a quien se dirige el mensaje, es decir, la persona que recibe la información y que tiene que descifrar e interpretar, ¿sí? Los signos elegidos por el emisor, ¿sí? Tengamos ahí en claro esas dos, que más adelante vamos a ver el ejemplo gráfico de cómo intervienen estos elementos, ¿sí? El tercero es el mensaje, obviamente el contenido, ¿sí? Que yo voy a enviar a la otra persona, el receptor. El canal es el medio de transmisión, ¿sí? Por el cual viajan las señales, ¿sí? Es decir, por qué vía yo estoy enviando mi mensaje, ¿sí? Tal vez es en una carta, tal vez es de manera oral, entonces el canal sería mi voz, ¿sí? O tal vez es una carta, ¿sí? O tal vez son señales, ¿sí? Ese es el canal, ¿sí? El medio por donde se transmite la información. Tenemos el código, ¿sí? Que es la forma en la que se intercambia la información, ¿sí? ¿A través de qué código? Estoy utilizando las palabras, ¿sí? Estoy utilizando las señales, tengo que ver qué código estoy utilizando para yo transmitir la información. Y el contexto, que son las circunstancias que rodean, ¿sí? El hecho de la comunicación, ¿sí? Es decir, dónde yo estoy, qué circunstancias estoy yo visualizando para que mi mensaje llegue de la mejor manera. Y el referente, que es el que engloba todo, si es la realidad percibida y que, bueno, pues que comprende todo aquello de la manera en la que está descrito el mensaje, ¿sí? Contexto y referente, recuerden que no son las mismas. El contexto, las circunstancias y el referente, la realidad en la que se envía el mensaje, ¿sí? Vamos a ver cada uno de estos elementos de una forma más gráfica. Nosotros tenemos aquí, como ustedes pueden observar,
¿sí? Observe usted ahí la descripción, ¿sí? La descripción de cómo están involucrados cada uno de los elementos que acabamos de mencionar, ¿sí? Tenemos cada uno de los elementos: emisor, receptor, mensaje, código, referente, canal, ¿sí? Y vamos a ver cómo se involucra. Ponga mucha atención en este ejemplo que vamos a mencionar, ¿sí? ¿Cómo funciona este gráfico? Primero, ya habíamos dicho que importante es el emisor. El emisor es el que envía, ¿sí? Como ustedes ven, el emisor es el que envía un mensaje, ¿sí? Hola Juanito, ¿cómo estás? ¿Ya? Envía un mensaje al receptor y miren que tenemos un cruce, no tenemos solo una vía, ¿sí? Miren, no tenemos aquí dos flechas, una que va y una que regresa, porque el mensaje en este caso del ejemplo puede ser respondido. Bien, Pepito, gracias, ¿y tú? ¿Sí? Entonces, el mensaje va y el mensaje regresa. Pero antes de que el mensaje regrese, hay un proceso para analizar la pregunta, ¿sí? Hay un proceso que se debe visualizar. Entonces, Pepito envió, el emisor envió el mensaje al receptor: hola Juanito, ¿cómo estás? A través de un canal, ¿sí? De un medio, ¿sí? Entonces, ¿a través de cuál canal sería? Amigos, ¿por qué? Pepito habló con un código, obviamente, que determina el emisor. Sin saber cómo le voy a preguntar, le voy a hablar o tal vez le voy a escribir un mensaje de texto, o tal vez le voy a escribir una carta. Entonces, antes de enviar el mensaje, sí, Pepito pensó, a ver, ¿cómo le voy a decir eso a Pepito? Le voy a escribir un mensaje para saber cómo está, le voy a escribir una carta para saber cómo está, o simplemente utilizo mi voz como canal, ¿sí? Una vez que se envía a través del canal, entonces aquí entra, ¿sí? El, el receptor, ¿sí? Entonces le dice que hace el primero también decodifica, o sea, dice, bueno, pues, ¿qué me dijo? Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces, ambos entienden el mensaje y él decodifica, interpreta, ¿sí? De acuerdo al contexto, el contexto quiere decir el ámbito, el medio ambiente, la situación geográfica, etcétera, ¿sí? Ya referente, bueno, pues como les había mencionado, que es la realidad en la que se vive en ese momento de la comunicación, ¿sí? Tal vez están en un parque, tal vez están en su casa, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el receptor cuando recibió el mensaje? Retroalimenta, ¿sí? Retroalimenta el emisor con otro mensaje, convirtiéndose él en emisor ahora y se vuelve a repetir el ciclo. Cuando el emisor dio el mensaje de hola, Juanito, perdón, cuando el emisor dio el mensaje hola, Juanito, ¿cómo estás? Sí, a través del código, el mensaje, el canal, entonces él decodificó, ¿sí? Él decodificó y bueno, pues dijo, me dijo hola, ¿cómo estás? Entonces aquí viene este receptor, se convierte en emisor para volver a responder y decirle bien, bien, Pepito, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, miren que el proceso de comunicación, emisor, receptor, luego el receptor se convierte en emisor y el emisor en receptor para que intercambien, ¿sí? Las ideas, para que intercambien la información que quieren dar y cada uno pueda decodificar y entender. Esta parte es muy importante porque nosotros como receptores debemos estar en capacidad de interpretar correctamente el mensaje que me dio el emisor. Si el emisor me dice, hola, ¿cómo estás? Yo no le voy a responder, tengo 20 años, porque no va de acuerdo a, porque no estoy decodificando bien la información, no estoy interpretando de manera correcta la información. Entonces, es muy importante saber en qué papel estamos nosotros dentro de la comunicación y cuáles son los elementos, los códigos y el canal que nosotros ocupamos para que nuestro mensaje se lleve y llegue al receptor de la mejor manera y nuestro mensaje sea entendido, ¿sí?
Y recordemos que si no entendemos el mensaje, nos convertimos en emisor y decimos, bueno, pues no entiendo lo que me dices o explícame de otra forma, ¿sí? Este proceso de comunicación se lleva de la mejor manera si nosotros estamos en, en el mismo canal con el emisor, ¿sí? Entonces es muy importante transmitir el mensaje de la mejor manera, ¿ok? Listo. Ahora, nosotros tenemos un sistema de comunicación. Habíamos dicho antes que la comunicación es un sistema de código, ¿sí? Y bueno, pues dentro de una sociedad en la que hay una cantidad enorme de personas y que cada uno piensa de diferente manera y tiene diferentes actitudes, bueno, pues existe este sistema de comunicación. El sistema de comunicación, como ustedes pueden ver, son cuatro, ¿sí? Primero es el horizontal, ¿sí? Este sistema de comunicación horizontal, ¿sí? Tiene que ver con personas del mismo nivel jerárquico, de la misma nacionalidad, de la misma cultura y con el mismo idioma, ¿sí? Ahí vemos la parte importante, ¿sí? Si yo me pongo a hablar con una persona que habla inglés, tal vez yo no voy a entender lo que me está diciendo. O como ustedes que tienen su lengua materna, tal vez yo no les entienda, ¿sí? Muy probablemente, tal vez alguno de ustedes también les cueste un poquito decodificar el mensaje que les estoy dando ahora, que es acerca sobre este tema, ¿sí? Pero es importante recordar que, bueno, pues es mucho más fácil hablar, entablar una comunicación con personas que tienen nuestra misma nacionalidad, nuestro mismo idioma y saben de qué estamos hablando, ¿sí? No es imposible, es un poco complicado, ¿sí? Otro sistema de comunicación que nosotros tenemos es el vertical, ¿sí? Con personas de un nivel jerárquico diferente y estas sí que tienen otro idioma y otra cultura diferente. Claro que se puede entablar una relación porque tal vez mi lengua materna es el español, pero yo puedo hablar inglés también. Tal vez su lengua materna es el quichua y pueden hablar español también, ¿sí? Entonces se puede dar este sistema de comunicación vertical también, ¿sí? Y vamos a uno que es el no verbal, ¿sí? Una parte de la comunicación no verbal es innata y otra se aprende por imitación de códigos. Como les decía, en esta parte de verbal y no verbal nos vamos a detener para saber qué significa verbal y qué significa no verbal. Y la verbal se basa en la palabra, ¿sí? Que va más allá, obviamente, de los simples display audibles. Cuando hablamos de display audibles, me refiero a las emociones que nosotros presentamos, por ejemplo, el llanto, la risa, los gemidos, ¿sí? Que también forman parte de la comunicación. Entonces, vamos a ver que este sistema de comunicación se puede dar de diferentes maneras, ¿sí? Horizontal, vertical, no verbal y verbal. Y nos vamos a centrar en la no verbal y la verbal para nosotros saber cómo es que funciona también el sistema de comunicación, ¿sí? Tenemos primero la comunicación verbal, que es la más fácil, ¿sí? Esta se puede realizar en dos formas, oral y escrita, ¿sí? Sabemos que la lengua oral es la forma más natural de comunicación humana, ¿sí? Y obviamente ocupa el primer lugar en el proceso de adquisición del lenguaje. Nosotros aprendemos, se dicen, bueno, pues sí, es cómo aprendí a hablar. Desde que somos pequeños, escuchando los sonidos e imitando lo que nosotros escuchamos, ¿sí? Obviamente, por eso decimos que nuestros padres son nuestros primeros maestros, porque de ellos es de quienes nosotros aprendemos a hablar, ¿sí? Muchas de las veces se recomiendan también que si alguna persona quiere aprender a hablar otro idioma, es importante que empiece a relacionarse con los sonidos, ¿sí? Desde pequeño, porque es mucho más fácil inculcar esos sonidos de pequeño que de grande, ¿sí? Por eso es que los pequeños imitan a sus padres, ¿sí? Si nosotros, bueno, pues habláramos otro idioma diferente, por ejemplo, el inglés, ¿sí? Y empiezan a escuchar las palabras, entonces los niños se van familiarizando con esos sonidos, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con el español. ¿Cómo es que yo aprendí a hablar? Bueno, pues escuchando e imitando desde que era pequeño, ¿sí? Y la lengua escrita implica un proceso un poco más largo y sistemático que obviamente tiene que ser guiado, ¿sí? Por estrategias adecuadas
dentro de las distintas situaciones de comunicación, ¿sí? Eso ya es un proceso un poco más largo, ¿sí? Que tal vez nuestros padres no son quienes nos han enseñado a escribir, o tal vez sí, pero en la escuela es en donde nosotros aprendemos la lengua escrita, ¿sí? El sistema de códigos, el abecedario, las vocales y formar palabras, y luego se incorpora con el sonido, que es el lenguaje oral. Entonces, todo va en conjunto, ¿sí? Todo va en conjunto. Y ahora ustedes dirán, pero ¿y, profe, y qué pasa con las personas que tal vez no escuchan, que tal vez no hablan, ¿sí? Entonces, aquí viene la siguiente forma de comunicación, que es la comunicación no verbal, ¿sí? ¿Qué es el lenguaje icónico? Que este recibe un tratamiento irrelevante. Cuando hablamos y cuando decimos lenguaje icónico, hablamos de iconos, de imágenes, ¿sí? Entonces, aquí en la forma no verbal tenemos códigos universales, ¿sí? Y códigos particulares o secretos también, ¿sí? Tal vez han escuchado de la clave Morse, códigos que a veces tienen las personas. Entonces, aquí entra la comunicación no verbal. ¿Es un sistema de comunicación también? Sí, porque se envía un mensaje. Estamos cumpliendo el mismo proceso de los elementos de comunicación. Hay un emisor, hay un receptor, hay un canal, hay un código, hay un referente, hay un contexto, simplemente que se utilizan otros elementos para poder llegar a transmitir un mensaje. Entonces, dentro de esta comunicación no verbal tenemos tres. La kinésica. Esta tiene que ver con el rostro, con la mirada, con el aspecto externo y con el olfato también, ¿sí? Cuando hablamos de kinésica, nosotros hablamos, miren, de nuestro rostro. A veces nuestro rostro habla por nosotros mismos. Cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos felices, nuestro rostro nos ayuda a complementar el mensaje que nosotros queremos transmitir. Muchas veces no necesitamos decir estoy triste, pero alguien ve nuestro rostro y nos dice, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Por qué? Por la expresión facial que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, nuestro rostro y nuestra mirada también a veces, cuando nos portamos mal, nuestra mamá, nuestro papá, solo con una mirada, ay, se enojó, ya sabemos. Entonces, nuestro rostro también habla por nosotros, ¿sí? Eso se refiere a la parte kinésica. Ahora, cuando hablamos de proxémica, nos referimos a nuestros movimientos físicos. Hay muchas personas que utilizan sus brazos mientras hablan, inclusive, decían, por ejemplo, dicen, ¿tú viste cómo caminaba ese señor? Así, entonces utilizamos nuestros movimientos físicos, nuestro cuerpo, para complementar nuestro mensaje dentro de la comunicación. Esto es muy importante. Todo lo que nosotros queremos transmitir, nos apoyamos en lo que nosotros tenemos. Nuestro rostro en la parte kinésica, nuestras expresiones faciales, nuestros movimientos físicos, ¿sí? Que nos ayudan a transmitir, a complementar el mensaje que yo quiero dar a entender, ¿sí? A las personas que me están viendo, ¿sí? Y la última, que es el paralenguaje, que forma parte de la comunicación no verbal. El tono de voz, el ritmo de la palabra, los sonidos y las mímicas. Cuando hablamos de tono de voz, ¿sí? Tono de nuestra voz, obviamente sabemos que cuando estamos en un espacio abierto, yo tengo que alzar mi voz para que todos me escuchen. Cuando estoy en un lugar cerrado, tengo que bajar la voz. Cuando estoy enojado, a veces no hablo, sino grito, ¿sí? Entonces son situaciones que también complementan el mensaje. Cuando nos referimos al ritmo de la palabra, hay algunas personas que empiezan a hablar muy rápido y a veces no les entendemos nada. Y hay otras personas que hablan un poco más despacio, ¿sí? Entonces, el ritmo de la palabra tiene que ver mucho también en el contexto en el que yo estoy y cómo yo hago que las personas me entiendan. El yo poder modular bien las palabras, el hablar despacio, hace que mi mensaje llegue de la mejor manera, ¿sí? Los sonidos y las mímicas también forman parte de este paralenguaje, ¿sí? Recordemos
que ustedes están en la carrera de asistencia pedagógica y ustedes como futuros maestros van a ser los transmisores de conocimientos a niños, ¿sí? Por lo tanto, su sistema de comunicación tiene que ser el adecuado para que el mensaje que yo quiero transmitir a mis estudiantes sea comprendido de la mejor manera, utilizando la comunicación no verbal también, porque la comunicación no verbal complementa, ¿sí? La comunicación verbal que tengo en el caso de la manera oral, ¿sí? Mi rostro, mis movimientos físicos, el tono de voz y sobre todo el ritmo de la palabra me ayudan mucho a complementar mi mensaje, ¿sí? Para el lenguaje que forma parte de la comunicación no verbal es uno de los puntos importantes que ustedes deben tomar en cuenta. Mi tono de voz, sobre todo el ritmo de la palabra. Aprender a hablar despacio, ¿sí? Me ayuda mucho. Aprender a modular bien las palabras me ayuda mucho para yo poder transmitir un mensaje, ¿sí? Recordemos esta parte importante porque, como les había dicho, el mensaje, cuando yo lo transmito de la manera adecuada, es decodificado e interpretado de la mejor manera por el emisor, por el receptor, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta estos tres elementos que son importantes, ¿ok? Vamos a ver los enfoques, ¿sí? Para la comprensión en el ámbito educativo. Ahora sí, vamos un poquito adentrándonos también en lo que corresponde, ¿sí? Primero tenemos el enfoque gramatical, ¿sí? Que aquí se aprende a escribir con el conocimiento y el dominio de la gramática, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Bueno, pues cómo se juntan las vocales con las letras, cómo son los sonidos, etcétera. Todo para yo poder escribir de manera qué palabras llevan tilde, qué palabras son agudas, qué palabras son graves, qué palabras esdrújulas, cómo complemento las dos, y etcétera. Sí, la parte gramatical, cómo aprender a escribir, ¿sí? Tenemos el enfoque funcional, que se aprende a escribir a través de la comprensión y la producción de distintos tipos de textos escritos, ¿sí? Y ahí viene la parte importante también. La lectura es un mecanismo importante que ustedes, a partir de ahora, deben hacerlo un hábito, porque la lectura nos ayuda a nosotros a escribir mejor, ¿sí? Porque yo veo, bueno, pues si voy leyendo un libro y dice la vaca, ah, ya sé que vaca va con B pequeña y no va con B grande. Ah, ya sé que esta palabra lleva tilde, esta palabra lleva tilde, esta palabra se escribe así y esta no. Porque me voy familiarizando con la lectura y con las palabras que yo voy observando, ¿sí? Tengo el enfoque procesual. Mediante este enfoque, si aprendemos a desarrollar los procesos cognitivos para poder escribir buenos textos, ¿sí? Ya no solo palabras, sino es un conjunto de textos que yo voy aprendiendo, ¿sí? Que yo voy enfocando, ¿sí? También tengo el enfoque de contenido, ¿sí? Este enfoque también desarrolla la expresión de la lengua escrita, ¿sí? Como instrumento que puede aprovecharse para aprender distintas maneras también, distintas materias también. Recordemos que nosotros tenemos varias materias, matemáticas, lenguajes sociales, desarrollo, etcétera, y nuestra forma de comunicar se va a relacionar en el enfoque de contenido que nosotros tengamos, ¿sí? Todos estos enfoques son importantes para el proceso de comunicación también. Ustedes como futuros docentes van a tener que poner énfasis en cada uno de estos y sobre todo en el funcional, ¿sí? Porque ustedes van a transmitir conocimientos del lenguaje también y ustedes van a ser quienes corrijan también si algo se hace bien, si algo se hace mal. Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta estas situaciones, ¿sí? Listo. Me gustaría dejarles con esta frase que dice que las palabras no se hicieron para leerse, ¿sí? Se leen para comprenderse, ¿sí?
Y entonces en esta frase engloba todo lo que vimos antes. ¿Cómo es que yo comprendo un buen mensaje? ¿Cómo es que yo transmito un buen mensaje para que el receptor me entienda de la mejor manera? ¿Sí? Y yo como receptor, ¿cómo decodifico ese mensaje? ¿Cómo interpreto yo el mensaje? ¿Sí? Entonces las palabras, y ahí viene la parte de los libros también, no se hicieron solo para leer, ya leí un libro, pero realmente comprendí lo que decía el libro, realmente interpreté lo que decía ese tema, ese texto, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos de esta parte. Yo no solo puedo leer por leer, sino comprender, entender, decodificar, interpretar. Ahí es donde estoy haciendo un buen proceso con los elementos de comunicación. ¿Sí? Bien, muchas gracias por su atención en esta primera sesión. Y bueno, pues ya nos vemos más adelante en el siguiente video para poder cerrar este tema. Gracias por su atención y ya nos vemos más adelante.